platicando fuera del aire, pero también hay que platicar a la gente. ¿Ustedes sabían que Darío estudió en Estados Unidos? A ver, Darío, cuéntanos cuando estudiaste por allá. Así es. Primero que nada quiero mandar un saludo muy especial a mi mamá y a mi hermanita que precisamente me están escuchando desde los Estados Unidos, desde Tucson, Arizona. Un abrazo y un beso, las quiero mucho y las extraño. Y sí, me tocó estudiar allá porque mi mamá, de hecho nos fuimos a vivir allá un tiempo y pues me tocó estudiar ahí. Llegué hasta el grado 9 de high school. Que viene siendo como la secundaria aquí, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí. Algo así. ¿Cómo es la experiencia? A ver, cuéntanos para que los demás sepan, ¿cómo es la experiencia de estudiar en una escuela americana? Pues para mí fue al principio como que raro porque ya había estado yo en el circo mucho tiempo, estaba acostumbrado a andar de un lugar a otro. Tenía la escuela aquí, pero no es lo mismo porque cuando yo llegué allá pues no sabía inglés y no tenía casi amigos, eran contados los que tenía porque eran precisamente mexicanos que tampoco hablaban inglés. Entonces fue un poquito difícil al principio porque no tenía amigos. Ya cuando hice amigos pues ya lo empecé a ver un poquito más divertido y aprendí inglés, como lo aprendí rápido, como en 2 meses ya estaba hablando en inglés y ya no se me hacía tan difícil porque a veces que me ponían exámenes y cosas así y terminaban todos y yo nada más veía como ya empezaban a hacer otras cosas y yo seguía tapado con mi examen porque no entendía nada. Y es que no es tan difícil realmente, lo que tenemos que hacer es aventarnos a ver si lo podemos hacer y practicarlo, ¿no? Así la práctica hace el maestro, como dicen luego, ¿no? Así es, y me acuerdo esa vez hice la mitad bien y la otra nada más le di así a todo, dije pues a ver qué pasa y me salió bien y al fin marín. Ya después pues empecé a extrañar mucho el circo y hablé con mi papá y le dije que me quería regresar y me regresé y nada más llegué hasta el grado 9 de Jesús. Órale, qué bien, pues fíjate bien para las fans que aquí te tienen, aquí te están viendo. Ya nos están tocando la puerta, fíjate, aquí casi nos la tumba, pero pues nosotros estamos aquí transmitiendo y pues no nos podemos mover, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a poner con música, se nos vamos a mandar otra canción por ahí para pues seguir nosotros aquí y ir a atender a las fans de Darío que ya están llegando por acá. Y nos vamos a ir con, ¿qué canción? A ver, vamos a poner una que se llama Tranquila de J Balvin, a ver qué te parece. Eso que dice así.